porque a veces es bueno ver un drama, tenemos La buena mala madre. Ahora esto es lo que pienso. Pero primero, sinopsis. Un trágico accidente provoca que un ambicioso fiscal quede con las facultades mentales de un niño. A partir de ese momento, su madre y él emprenden un tortuoso proceso destinado a sanar su relación. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Personajes: Kang-ho, Jong-sun, Mi-ya, Sam-sik, Hae-yeon, Tae-soo, Wo-byuk, entre otros. Debo admitir que los primeros 2 capítulos odié de verdad a nuestro personaje principal. Y es básicamente el cómo nos lo pintan. Y creo que también nos da a entender un poquito que debemos de entender el contexto de por qué las personas se comportan de cierta manera. Y no basarnos solamente en lo que vemos. Eso aprendí conforme seguí viendo la serie. Pero al principio de verdad lo odié. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, es un chico, Kang-ho, que se convierte en fiscal, deja el pueblo donde él creció y de pronto pierde completa comunicación con su madre. No solamente eso, sino que aparte deja a su novia y se compromete con alguien económicamente hablando muy bien. Aparte de, pues él desea que el dueño de una constructora lo adopte como su hijo para que entonces el candidato a la presidencia, Oh Tae-soo, lo acepte como su yerno. El cómo trata a su madre de verdad hace que uno, pues, se lo quiera agarrar, pero si a golpes casi, porque es bastante frío, hasta que desafortunadamente tiene un accidente y a pesar de su diagnóstico, pues digámoslo que sobrevive y al principio está paralizado de su cuerpo. Prácticamente quien le toca hacerse cargo de él es su madre y su prometida completamente se desaparece, por lo que ahora ambos tienen que lidiar con nuevos retos. ¡Odio aquí! Y es que una vez que te das cuenta, la mamá de Kang-ho en realidad fue muy estricta con su hijo, tal cual. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Bueno, en un principio tú ves esa situación y dices, es que también la señora se pasó, es que también la señora fue exageradamente estricta y tiene sentido que su hijo completamente se haya apartado de ella. Sin embargo, una vez que te das cuenta de la realidad, a ver, planteas bien las cosas y dices, tiene lógica que haya sido exageradamente estricta, en primer lugar porque ella no tenía a nadie, no tenía familia, quedó viuda incluso antes de dar a luz a su hijo y comenzó a hacer su propio negocio ella misma, que fue la granja de cerdos. Si bien poco a poco comenzó a ganarse la confianza de los vecinos de la localidad, esto no significaba que ellos la iban a ayudar a criar a su hijo. Por lo tanto, de cierta forma, ella estaba completamente sola, por lo que, a mi punto de vista, fue uno de los motivos por los cuales se comportó de esa manera con su hijo, porque sabía que se las iba a ver bastante difíciles. Ahora, eso por un lado, y tomando en cuenta todos los temores del pasado de cómo perdió a sus seres queridos, hizo que de cierta forma fuera estricta y a la vez como sobreprotectora, por lo que la gente alrededor de Kang-ho pues sí consideraba que era bastante extremista, pero después entiendes un poco el porqué. No justifico al 100% la educación de esta madre, sin embargo sí te das cuenta un poquito el porqué de su comportamiento hacia su hijo. Espantar a la gente es de lo que se trata. Cuando Kang-ho crece y se convierte en fiscal, ahora viene esta cuestión, es hacer justicia. Resulta ser que de una u otra forma su madre le hizo saber a su hijo que su padre había fallecido de maneras no convencionales, y es que fue muy evidente el hecho de que hicieron trampa, por así decirlo, en el juicio para hacer pasar al papá de Kang
Kanjo como que él se había quitado la vida y no como que había sido tal cual que alguien más le quitó la vida. Kanjo siempre trató de ser una persona justa y más por el puesto que tenía. Sin embargo, se dio cuenta que para lograr este cometido, pues tenía que ver la manera, no tanto no convencional, sino que tenía que ver la forma para evitar que le fuera mal. Obviamente, Kanjo se dio cuenta que al estar haciendo estas cosas, se iba a empezar a meter con gente que no le iba a agradar esta situación y pues digámoslo de cierta forma, él se tenía que preparar ante tal situación. Esto se va a poner feo. Un detalle que me pareció bastante evidente en esta serie fue una segunda oportunidad. Tanto una segunda oportunidad para la mamá de Kanjo como para Kanjo. ¿En qué sentido? Bueno, una vez que ocurre el accidente, la mamá de Kanjo se empieza a hacer cargo de su hijo, que si bien ya tiene más de 30, tiene una mentalidad de 7 años, por lo que ahora le toca de nuevo criar a su hijo, educarlo y enseñarlo de acuerdo a la situación que se está viviendo. En algunos aspectos debo admitir que siguió siendo estricta, como el hecho de hacerlo comer o caminar. Sin embargo, aunque no son métodos muy convencionales, lo logró, pero siento que en otros sentidos sí fue un poco más blanda. Digamos lo que se dio cuenta de los errores que había cometido en el pasado y ahora trató de redimirse en el presente. Kanjo lo considero como una segunda oportunidad porque pudo vivir de una manera más libre su niñez, la que no había vivido de esa forma cuando en realidad era un niño. Además de que se fortalecieron aún más los lazos de madre e hijo. Sustos que dan gusto. Conforme va pasando la serie, pues ya nos vamos dando cuenta de que en realidad Kanjo hizo todo esto como una estrategia. Él se dio cuenta, repito, de que el estarse metiendo con este tipo de gente pues no le iba a traer nada bueno, pero no solamente a él, sino a la gente que él quería, por lo que como estrategia también fue el alejarse de estas personas. Claro, si les decía la verdad, obviamente iban a ser necios y lo iban a seguir, por lo que de una manera un tanto cruel y fría se separa de estas personas, pero más que nada fue para protegerlas. ¿Caíste? Y es muy evidente la parte de la ambición o el poder. De verdad, entre Otezu y Song Woo-byuk, de verdad no pude no odiarlos así. Y es que estos dos personajes les vale completamente a quién se llevan entre las patas. El chiste es que ellos siempre salgan triunfando y se salgan con las suyas. Claro, recordemos que tienen algo que ver con la muerte del papá de Kanjo y de colmo desde ahí se hicieron como cómplices, aunque en el momento en el que uno no le sirva al otro, pues se van a deshacer de él, así de sencillo. Aquí el pequeño detalle fue que Kanjo se metió en la vida de estos dos y es bastante complicado salirse de ahí, porque de una u otra forma iba a salir lastimado. Lo peor es que, por ejemplo, en el caso de Otezu, inclusive hasta con su hija, le vale completamente y se lo dice. Le dice, no me importa que seas mi hija. Si eres un obstáculo te tengo que quitar. Y es como de... Señor, es su hija. Pero bueno, si se deshizo de medio mundo, que no se deshaga de su hija. Estos dos personajes de verdad me causaron muchísimo coraje, pero a la vez me quedo pensando que podrían existir en la vida real gente como estos dos que se salen con la suya y que con tal de evitar problemas, pues mejor prefieren no poner una denuncia, ¿no? Estoy rodeada de tontos.
Y es que, por ejemplo, Kang-ho arriesgó en este caso su vida, por eso se alejó de las demás personas. Pero arriesgó completamente todo. Ahora imaginemos que el plan le hubiera salido mal. Estos siguen haciendo completamente lo que se les pega la gana. Es es un sacrificio que hay que hacer y a ver si sale bien. ¿Qué hiciste? Pero sin lugar a dudas tenemos el apoyo que hay de las personas que viven en el pueblo. Y son todos bastante unidos, se conocen muy bien y podríamos decir que hay una muy buena amistad. Cuando Kang-ho tiene su accidente, las personas se enteran y de cierta manera ayudan y apoyan a su amiga. De la misma forma, cuando ocurre algún otro incidente, todos están ahí para apoyarse de la mejor manera posible y algo que esté a su alcance, lo cual se me hace algo muy bonito o muy tierno por el hecho de que sigue habiendo como esta hermandad entre los miembros de la comunidad. Y qué decir, por ejemplo, del apoyo de la mamá de Kang-ho hacia Kang-ho y viceversa, o qué tal, por ejemplo, de Mi-ya con Kang-ho y también después de Sam-sik hacia estos dos. Niéguemelo. Hasta cierto punto, Kang-ho, repito, ya tenía todo preparado. Y dentro de eso, digamos que tenía como una confesión al respecto, la cual hizo que su mamá se enterara del por qué había hecho todo eso. Después, Mi-ya también se entera del por qué. Y es cuando, digamos, lo que se arreglan las cosas. En el caso de Kang-ho, repito, creo que él lo hace porque, pues bueno, él sabía que algo iba a suceder y al final era bueno saber el por qué lo hizo. Si lo hacía antes, las mismas personas se iban a poner en riesgo. En el caso de Mi-ya, pues bueno, ella como se quedó con esta idea de que de la nada la habían dejado, pues no le dijo el secreto o toda la verdad a Kang-ho y ella se hizo cargo de los niños durante muchísimo tiempo. Así que una vez que se aclaran las cosas, pues bueno, también hay este apoyo entre todos. Maravillosa jugada. Creo que como aprendizaje más que nada está el hecho de no quedarnos con la idea simplemente de lo que vemos de una persona, no juzgar a alguien por cómo la vemos o por la situación, por lo que hizo en sí, sino indagar un poco más el por qué. A veces desconocemos el por qué una persona se comporta de cierta manera y simplemente juzgamos, criticamos y demás, pero una vez que conocemos todo el contexto, entendemos y a veces sí llegamos a sentirnos un poco culpables y lo digo por experiencia propia. Entonces creo que ese vendría siendo el aprendizaje principal, el hecho de tratar de saber un poco más el porqué de la situación para comprender a la persona y no simplemente juzgar. Además, claro, tenemos el hecho de una segunda oportunidad. Si nosotros tuviéramos la segunda oportunidad para enmendar las cosas, ¿en verdad lo haríamos? ¿Cambiaríamos lo que hicimos mal? ¿O de plano seguiríamos cometiendo los mismos errores? Y creo que dentro de este aprendizaje también está el de verdad crear un vínculo con las personas que son importantes para ti. Eso es parte de crecer, Timmy. Conforme vas viendo la serie, te vas dando cuenta que el final puede ser esperanzador, y sí lo es, aunque con un toque un poquito triste, pero que también viene dentro de la serie y ya estás esperando esa situación. Debo ser honesta, para mí creo que faltó un poco de más tiempo en lo que fue el juicio donde se solucionaron las cosas, porque algunas no había como pruebas o no las mostraron ahí. Quizá en la edición cortaron esas partes, no lo sé, pero de pronto parecía
parecía como que mágicamente se estaba llegando a una conclusión. Entonces creo que ahí fue muy apresurado el juicio en el último capítulo. Sin embargo, debo admitir que toda la serie fue bastante disfrutable. Un precio razonable. Y es precisamente por esto último que acabo de mencionar que yo le pondría un 9 de calificación. De verdad, no le había dado oportunidad a esta serie y cuando se me ocurrió verla, no la dejé, me agradó. Te das cuenta de muchísimas cosas, sobre todo esta cuestión del lazo familiar. ¿Entiendes un poquito el por qué a veces los papás se comportan de una manera que uno a veces no entiende? Y te das cuenta que ellos lo ven por tu bien. Además de que obviamente no somos perfectos y es parte de la educación que se va brindando, porque así va siendo conforme a la experiencia, a la perspectiva y a muchas otras cosas. Repito, mi calificación fue 9 y no un 10 porque al final el juicio siento que lo apresuraron y no especificaron bien ciertos detalles, pero de ahí en más debo admitirlo que está muy bien y los personajes que acompañan son bastante agradables y cada uno tiene su propia personalidad, lo cual hace que los distingas y que esperes algún chiste o algo de comedia dentro de estos tintes dramáticos. Pero bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? Me gustaría saberlo en los comentarios. Aquí comienza la fila.